Ahí en Isaías capítulo 45, versículo 23, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Fíjese lo que dice, hermano. Quiero que lo leamos juntos todos. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tu palabra, aun cuando tú no expreses que has jurado sobre esto, creemos porque tú no mientes. ¿Cuánto más cuando dices que has jurado, que de tu boca salió la palabra pura, y que, Señor, lo que tú dices, que todos, sin excepción, algún día tendrán que humillarse delante de ti? Señor, por favor, ayúdanos a entender esto y no esperemos hasta que tú mismo nos dobles las rodillas para buscarte en oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios mismo hizo juramento, miren, hermanos, que ante Él se doblará ¿qué? Toda rodilla. Es decir, que tarde o temprano toda persona se humillará delante de Dios, por la buena o por la mala. Así que te pregunto, ¿cuándo empezarás a buscar a Dios en oración? ¿Cuándo se arrodilla uno? Cuando uno va a orar, cuando uno va a buscar el rostro de Dios, cuando va a preguntar sobre su voluntad, cuando uno reconoce que no puede solo, que necesita su ayuda, su apoyo. Pero ¿cuándo vas a buscarlo así? ¿Cuándo vas a arrodillarte ante Él? Espero que sea por la buena, que lo hagas lo más pronto posible. Pero si no es así, hay garantía de parte de Dios, bajo juramento no mío, de Dios, que te vas a humillar tarde o temprano ante Él. Yo le digo a la gente, ¿por qué no vienen a orar aquí antes de que vengan los problemas? ¿Por qué no vienen con una oración preventiva? Porque tarde o temprano van a venir. Igualmente la gente del mundo que rechaza a Cristo, tarde o temprano se va a humillar y va a ser para muchos demasiado tarde. Pero yo te pregunto, hermano, ¿desde dónde quieres orar? ¿Desde dónde? Porque hay situaciones y hay lugares de los cuales no nos gustaría nosotros estar pidiendo a Dios. Pero yo te pregunto, ¿a ti de dónde te gustaría orar, buscar el rostro de Dios? Que tarde o temprano lo tendrás que hacer. Eso es inevitable, porque la boca del Señor lo ha dicho. Mira, muchos, ¿desde dónde crees que van a empezar a orar? Busquemos en 1 de Crónicas 21:13, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo número 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. Aquí encontramos a David, al hombre conforme al corazón de Dios, para que vea que Dios no tiene preferidos. Dios al hijo que ama lo disciplina, lo azota, y aquí él hizo algo malo, contó a Israel, cosa que no le agradó a él. Y pues aquí vemos cómo Dios le dio a escoger entre 3 castigos. Y él escogió mejor estar castigado por la mano de Dios y no por los hombres. Y Dios cumplió. Pero estaba en grande angustia. ¿Te gustaría estar en esa situación?
cuando haces algo que no agrada a Dios y tú vas a tener que estar angustiado por causa de tu rebeldía. Y que Dios te dé a escoger, a ver qué escoges. ¿Cuál de estos castigos? Aquí el versículo 8 dice, dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto. Porque dice el versículo 7, así me desagradó este negocio a los ojos de Dios e hirió a Israel. Porque no solamente vino el castigo para David, sino para Israel. Él era un líder, dirigía un pueblo. Es como cuando esos grandes líderes cometen un error y viene el castigo sobre todo el país. Es como esos padres de familia que cometen un error, viene el castigo sobre toda su familia, como el caso de Acán, hijo de Carmi, como el caso de Datán, Abiram, que ahí cae la maldición sobre la familia. Y es ahí donde viene la angustia, porque no solamente hay quien ya tiene callo, ya no le duelen los golpes que le da Dios, como algunos niños que ya les han pegado tanto que ya ni lloran. Así hay muchos cristianos que ya no sienten el castigo en su propio cuerpo, en su propia vida personal, pero sí lo vas a sentir en donde más te duele. Y es ahí donde Dios pega. Pero ten cuidado, porque tarde o temprano tienes que doblarte ante Dios. No quieres buscar a Dios, no quieres madrugar a buscarlo, no quieres buscarlo en oración, pues va a llegar el día que vas a tener que hacerlo. Por la buena o por la mala, según palabras de Dios. Y aquí vemos a David que prefirió mejor estar en la mano de Dios, pero ¿desde dónde clamó? Desde la angustia. Y no es el único. Ve el Salmo capítulo 77, versículo 1 y 2. Salmo 77, 1 y 2. Dice aquí también, Asaf, con mi voz clamé a Dios clamé. ¿Sabe qué es clamar? Como cuando Pedro se estaba hundiendo, clamó. Como cuando Bartimeo gritaba, clamando, gritar con desesperación por un problema real. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice Asaf, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Al Señor busqué el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo, donde no te consuela nada, ni nadie, donde no te calienta ni el sol, como solemos decir los mexicanos. Ahí es donde vas a clamar. Y en algunos casos Dios te va a escuchar, en otros no. Porque ahí en Proverbios 1, 24 al 30, ustedes pueden ver que hemos leído mucho este texto, pero algunos no lo creen. Pero dice aquí, hermano, que muchos desechan la palabra de Dios. Aquí usted puede leer todo el capítulo si gusta, pero dice, por cuanto he llamado y no quisisteis, he extendido mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré, dice, en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, porque sabes bien, si andas mal, lo que el impío teme, eso le vendrá. No esperas nada bueno. Y dice, cuando sobre nosotros viniere tribulación y angustia. Tribulación no es cualquier tipo de sufrimiento, es un sufrimiento extremo. Entonces me llamarán y no responderé. Hay casos que Dios no va a responder cuando hay reincidencia en pecar. Buscarme de mañana, y aunque venga la oración matutina, no va a escucharlos. Buscarme de mañana, dice, no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron nada de mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Desde dónde quieres orar? ¿Desde la angustia? Va a llegar. Es la triste noticia. Es el juramento de Dios, que ante Él se doblará toda rodilla. Pastor, esto es del Antiguo Testamento. A ver, busque Romanos 14:11. Romanos 14:11. Vea que no es nada más del Antiguo Testamento. Aquí, mire lo que dice. Porque escrito está, bueno, aquí está citando a Isaías. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y vea también ahí en Filipenses capítulo
2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo número 10, vea lo que dice. Para que, bueno, desde el 10 y 11, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nadie se va a escapar, ni los que están en el cielo, que esos ya están arrodillándose al Señor, ni los que están en el infierno, que también ya muchos de ellos ahora están clamando. Pero mire aquí también todo lo que esté sobre la tierra, todo aquel que tiene alma, todo aquel que tiene vida, algún día va a doblar sus rodillas ante Dios, porque Dios lo ha jurado. Pero ¿desde dónde quieres doblar tus rodillas? ¿Desde la angustia? Esto no es nada comparado con lo que te voy a enseñar en adelante. Y Dios sacará de la angustia al que realmente esté dispuesto a cambiar. Mira, Salmo 34, 6 y 7. Él va a sacar de la angustia a muchos, siempre y cuando ellos estén dispuestos a cambiar. Dice la palabra de Dios, versículo 6 y versículo 17. Este pobre clamó y oyóle el Señor y librólo de todas sus angustias. 17. Clamaron los justos y el Señor oyó y librólos de todas sus angustias. Depende mucho la actitud, que no solamente pidas para salir del problema, sino que también estés dispuesto a cambiar, que no reincidas como muchos lo hacen. Una vez que lo saca Dios de un problema, después se vuelven a meter en otro. Eso no es correcto. Llegará el día en que ya Dios no te va a escuchar, o te va a escuchar pero no te va a atender según sus palabras. Versículo 18, ve lo que dice, versículo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Quiere decir que si tú, aunque estés angustiado porque te metiste en problemas por rebeldía, por pecado, pero de ahí, si te arrepientes y le pides perdón a Dios, de ahí te saca, siempre y cuando tu corazón esté contrito, que estés humillado ante Dios, quebrantado, y ya no lo vuelvo a hacer. Y no lo hagas, ya no le falles a Dios. Otra cosa más, otros van a orar hasta que estén con el lodo hasta el pescuezo. Mire Salmo 69, 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Ahí hay un ejemplo del mismo rey David, hundido en el cieno, en el lodo, en el fango, hundido. ¿Qué significa esto? Cuando alguien peca contra Dios, cae hasta lo más bajo, cae en el peor de los basureros, cae en el lodo cenagoso, y aún de ahí puede clamar. Estaba escuchando la historia de un opositor del gobierno aquí de México, y que hasta se burlaba de unos zapatos del presidente. Híjole, qué triste cuadro, cayó en un gran pecado. Lo encontró su esposa con otro. Ahora, pues como que le llegó ahí a él mismo la maldición. Yo estoy diciendo, hermano, que así va a ser en todos los casos, pero este cayó en el fango, en el lodo. Pero para ellos es triste porque no son cristianos. Él pudiera clamar desde allí y pedirle perdón a Dios por sus tonteras que ha dicho en televisión, y pudiera arrepentirse y buscar el rostro de Dios, pedirle perdón, porque eso no debe hacerse. No hay respeto ya para la investidura presidencial en este caso. Debo respetar. Hoy en día no se respetan ya a los padres,
a los abuelos, a los ancianos. Y yo creo que tenemos que tener respeto por la autoridad que Dios ha puesto desde un principio sobre nosotros. Pero como vuelvo a repetir, hay gente así en las iglesias que se expresa mal de las autoridades, después Dios mismo los avienta a un lodo, a un lago de inmundicia. Dice que Dios mismo los entrega a la inmundicia, hasta para que deshonren sus propios cuerpos. Caen en lo peor, en el lodo cenagoso. Desde ahí pueden clamar. Quizá Dios tenga misericordia. Pero qué necesidad de orar desde que pueden orar desde antes y no caer en el lago de miseria, no enlodarse tanto. Están con el lodo hasta el pescuezo, pero aún así Dios todavía los puede escuchar, siempre y cuando se arrepientan sinceramente y estén dispuestos a cambiar. No es cualquier cosa, hermano, hablar contra Dios, hablar contra las dignidades que Dios pone, hablar contra las instituciones como la iglesia, hablar contra los mismos padres de familia. Hay que tener mucho cuidado para que no caigamos en esto, porque es ahí donde Dios se molesta tanto que los deja caer en el mismo lodo cenagoso. Vea, hay gente que ha estado aquí, muchos han caído, ni quiero ni mencionar, me da vergüenza mencionar hasta dónde han llegado, muchos que se han ido con una actitud perversa, han caído, están hasta el pescuezo de fango, de lodo. ¿Desde dónde va a clamar usted? Hasta que esté con el lodo hasta el pescuezo. Salmo 40, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: esperé pacientemente al Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un abismo de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y estableció mis pasos. La buena noticia, que Dios puede sacarte de ahí, siempre y cuando te arrepientas. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en el Señor. ¿Cómo no van a temer? Al ver cómo te trató Dios por causa de tu rebeldía, de andar haciendo cosas que no debes, hablando lo que no debes, y Dios te deja caer en un lodo de miseria, el lodo cenagoso, y de ahí clamas y Dios te escucha, y la gente que te ve dice: ¿por qué anda ahí así antes andaba sirviendo a Dios, ahora mira dónde está? Pero desde ahí Dios te puede sacar si te arrepientes, y va a poner canción nueva en tu boca, porque ya cuando muchos no tienen deseo ni de cantar, yo la mañana no canté, y dije, algunos me van a ver que no estoy cantando, pero estaba cuidando mi garganta para poder predicar después. Pero en mi corazón yo estaba cantando todo lo que estaba leyendo ahí, meditando, cantando desde adentro. Pero hay quienes ni así. Tal vez dirá usted: yo también así soy, pastor, nunca canto más que con el puro corazón. No mientas. Hay situaciones que a veces tenemos que hacerlo, pero no siempre. Pero Dios va a poner canción nueva, vas a cantar donde quiera que andes, hasta en el baño vas a cantar, pero cantarle a Dios, no canciones de esas modernas, de reggaetón y de toda esa basura. Hermanos, aún desde ahí Dios lo puede sacar, siempre y cuando sea sincero y agradecido. Pero hay también otro lugar, y ese sí, de ahí no creo que pueda salir nadie, según la Escritura. Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Hay quien juega con su alma y no se da cuenta que un día va a clamar, porque Dios dice que ante Él toda rodilla se doblará, toda, hasta la que esté debajo de la tierra. Y mira, aquí vemos un caso, que hay alguien debajo de la tierra. Ahí en Lucas, capítulo número, estamos hablando del capítulo, ¿qué dijimos? Ok, versículo número 19. Dice: y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo, y en suntuosidad vivía alegremente cada día. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. ¿Ya se da cuenta de que hablamos de la historia del rico y Lázaro?
Y él dice, y de Lázaro decía, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. No significa que por ser pobre fue al cielo, no, él era cristiano, lógicamente. Y en el infierno, dice, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y ve a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Hay quienes van a orar desde el infierno y no van a pedirle a Dios, porque a Dios ya no lo van a poder, no van a tener cara para pedirle. Van a pedirle al primero que vean, y vieron aquí a Abraham, y él va a pedir que se le refresque un poco la lengua, porque es atormentado en esa llama. La mala noticia es que de ese lugar no va a recibir respuesta positiva. De ese lugar él no va a poder salir jamás. Ahí es un lugar donde muchos van a estar pidiendo, queriendo salir. Ya lo están haciendo. Ya hay gente gritando ahí. Hay un documental, el primero que salió, que es real, y yo estoy seguro que es real, Voces del Infierno. Ya después salieron muchas versiones que no me convencen, pero hermanos, hay gente clamando en este momento desde el infierno para salir de ahí. Tú que no conoces a Cristo, ¿quieres clamar de ahí? ¿Quieres que tus rodillas te doblen ahí? Pues ahí no hay esperanza ya. De ahí nadie va a salir. Piensa bien lo que te digo. ¿Cuántos familiares tuyos que dices que amaste tanto están ahora en ese lugar? No quiere uno pensar eso, pero hay gente que quisimos mucho. Y quizá ya eras tú cristiano y nunca le hablaste de Cristo. Hay una canción que cantan las hermanas Slon que habla que no me hablaste nunca. Y ahora estoy acá en el infierno, dice, esa canción, hermano, me conmueve demasiado. Y es así la gente alrededor de nosotros, aunque muchos se resistan. Pablo dijo que él estaba limpio de la sangre de todos. Yo puedo decir lo mismo, porque yo no me he callado. No es mi obligación convencer a nadie. Mi obligación es enseñarles el Evangelio, con respaldo de un testimonio limpio. Y creo que yo lo estoy cumpliendo. ¿Lo estás cumpliendo tú también? ¿Le has hablado a tus familiares de Cristo? ¿Les das un buen testimonio, como debe ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano? Si no lo estás haciendo, esa gente no dobla sus rodillas ante Dios, no le importa a Dios. Pero si te ven a ti haciendo lo correcto, hay oportunidad, ahí hay todavía una esperanza para ellos, porque tarde o temprano un día se van a doblar ante Dios, algún día. Y lo triste es que si desde el infierno claman, de ahí no van a poder salir jamás. El lugar correcto para orar, ahí se encuentra en 2 de Crónicas 7, 14 al 16, hermanos. 2 de Crónicas, y con este vamos a concluir, 7, 14 al 16. Ve lo que dice la Escritura. ¿Cómo empieza aquí este pasaje que tanto se usa en las iglesias bautistas para hablar de la oración poderosa, pero no ven el contexto, no ven todo lo que acabamos de ver nosotros en esta noche, en esta tarde? Ve lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿De qué lugar está hablando? Del templo, de la iglesia, ahí en este caso de Jerusalén. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Sí, usted dirá: Dios me escucha en cualquier parte, es cierto. Pero Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dice también que si la iglesia ora, dice: si alguien peca contra ti, ve, reprende estando tú y él solo. Si no te oyere, ve con otros 2 o 3. Si no los oyere, dilo a la iglesia, tenle por un pagano y publicano. Y dice ahí que todo lo que la iglesia atare o desatare,
será atado en el cielo o desatado. Y dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pide le será hecho por mi Padre que está en el cielo. De la iglesia. Dios dio autoridad. Estaba hermano predicando, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está la potestad. La autoridad, ¿a quién se la dio? A la iglesia. Para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí está, proclamar entre las naciones su gloria, que fue el lema de nuestra conferencia. Pero también da autoridad para la disciplina. Para que si alguien que es miembro de esta iglesia y no entiende razones, ahora estamos en fin de año, tenemos que hacerlo. Hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no vienes a los cultos como debes? Este pastor va a tener que hacerlo. Hermano, ¿por qué no estás cumpliendo como te comprometiste con el pacto que tú mismo firmaste? ¿No quieres ser miembro de la iglesia? Bueno, no hay ningún problema. Entonces vamos a tener que tomar decisiones y no vas a aparecer en esta lista ya. La iglesia tiene que saberlo, según las Escrituras. Y recuerda que lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Yo no sé a ciencia cierta quién es cristiano y quién no lo es. Solamente vemos los testimonios, pero si un testimonio mancha la imagen de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que debe ser santa, sin mancha y sin arruga, el deber nuestro, sobre todo el del pastor, es de velar para que la iglesia ande bien. Si no, seríamos como cualquier otra religión falsa. No queremos eso. Ahorita pasamos por una supuesta iglesia, ya con su pinito ahí, yo creo que ya tiene el niño acostado ahí. Qué triste ver eso, hermano. Qué triste ver eso. Aquí tenemos que velar, que andemos bien. Por eso la iglesia no crece en número como quisiéramos, porque no tenemos cualquier tipo de gente. Ahora, yo no estoy diciendo que somos mejores o peores, simplemente queremos llevar la palabra como ella es en verdad, limpia y pura. Y yo quiero decirte, mi hermano, miembro de la iglesia, que tienes que enmendar tu camino. El lugar correcto para orar es desde la casa de Dios. Si tú no tienes tampoco el deseo de colaborar con el grupo de oración aquí, esta iglesia tiene en primer lugar, la prioridad más grande de esta iglesia desde que se fundó fue la oración. Somos resultados de la oración. Si no se oró aquí primero, no estuviéramos aquí, hermano. Y todavía oramos por la conferencia, vamos a hablar hasta este último caso. Oramos, ayunamos, pedimos a Dios. ¿Quién fue el que hizo la obra? No fuimos nosotros, fue Dios. Y seguimos orando. Queremos un crecimiento numérico, claro que sí, pero solo Dios da el crecimiento. A veces nosotros nos mandamos en pedir, a veces queremos, pero no es lo que queramos nosotros. Dios es soberano y Él nos va a dar el crecimiento como Él quiere y cuando Él quiera. Él tiene todo el poder para hacerlo y toda la soberanía para decidir qué hacer con nosotros. Pero por lo pronto tenemos que guardar el testimonio, tenemos que buscar a Dios de corazón y orar en el lugar correcto, en la casa de Dios, según las Escrituras. Yo te pregunto, ¿cuándo empezarás a orar? ¿Desde dónde lo tendrás que hacer? Hoy puedes invocar el nombre del Señor para ser salvo, si no lo eres. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es personal. Si eres hijo o hija de un cristiano, no significa que tú vayas a ser heredero de la salvación, no. Tú tienes que tener un arrepentimiento personal con Cristo, pedirle perdón a Él por tus pecados. Tú tienes tus propios pecados, no llevará el pecado el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá, lo dice Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Puedes ser una hija modelo en tu casa, pero sin Cristo vas al infierno. Si no te has arrepentido, si no has recibido a Cristo, vas al infierno. No importa que tu papá y tu mamá sean cristianos, ellos van al cielo, pero tú te vas al infierno, porque no quieres aceptar a Jesucristo. Es algo personal. Por eso te pregunto, hoy es un tiempo para orar desde la casa de Dios, desde aquí, y el día de hoy puedes orar y decirle: Señor, perdóname, soy un pecador perdido, voy al infierno. He venido a la iglesia por muchos años, quizá, o quizá eres nuevo, eres nueva, pero yo no he aceptado a Cristo. Díselo así a Dios: Señor, perdóname por ser rebelde, no quiero orar desde la angustia, no quiero orar desde el fango,
No quiero caer más bajo que lo que ya he caído. No quiero orar menos desde el infierno, porque ahí no voy a ser escuchado. Pero de la casa tuya voy a orar para que tú me perdones, para que tú me limpies con esa sangre preciosa. Desde ahí puedes hacerlo. Y tú, cristiano, para que Dios te escuche, para que Dios te use, tienes que empezar a orar. Recuerda que no solamente tú recibes las consecuencias, sino tus hijos, tu descendencia, lo que más amas, lo que más te duela. No esperes estar en una angustia, en una calamidad, en una tribulación para doblar tus rodillas. Dóblalas ahora. Ven aquí al frente y dile: Dios, perdóname, perdóname, y desde hoy las voy a doblar. Todavía hago la invitación para venir y muchos se quedan en la banca. Yo no entiendo eso, no sé por qué, no lo comprenderé, pero yo te invito el día de hoy, para que el día de hoy dobles tus rodillas, porque así te digo, el mismo Dios juró que ante Él toda rodilla se va a doblar algún día. ¿Desde dónde quieres tú doblar las rodillas? ¿Desde dónde quieres orar? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque